Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Dulce Robles, como ya lo saben la mayoría. Estoy a cargo de la Oficina de Tutorías y Apoyo a la Docencia y es para mí un placer darles la bienvenida a este ciclo de webinars de formación docente organizados por la Coordinación Divisional de Docencia y Atención a Alumnos. Este es el segundo webinar perteneciente al ciclo Evaluación y es uno de una serie de eventos de formación docente que estaremos realizando a lo largo del trimestre para ustedes y pues es un placer tenerlos en esta sesión. En este evento contaremos con la presencia de la maestra Kareli Joana Herrera Penilla, quien nos ha preparado una presentación titulada El ciclo de la planeación de la evaluación. Les voy a comentar un poquito quién es ella para quienes no la conocen. La maestra Kareli estudió la licenciatura y la maestría en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con estudios de licenciatura en historia dentro de la misma institución. Ha trabajado dentro de la UNAM como profesora de asignatura en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras y como ayudante de investigador dentro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, en proyectos del área de políticas educativas. Además, fue responsable de asignatura dentro de la Dirección General de Evaluación Educativa. Fuera de la UNAM, trabajó en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección General de Materiales Educativos, como validadora de dictámenes de libros de texto gratuitos para el nivel secundaria y fue profesora de asignatura en la Coordinación de Pedagogía de la Universidad de Insurgentes. Desde 2016 es jefa de la Unidad Académica de Trayectorias Escolares dentro de la Subdirección de Evaluación de Bachillerato y Licenciatura de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Ha impartido diversos talleres, cursos y conferencias en torno a temas relacionados con la evaluación educativa y ha publicado artículos y capítulos de libro acerca de la misma temática. Ahora, ya que ustedes conocen un poquito sobre la trayectoria de nuestra invitada, pues quiero darle la más cordial de las bienvenidas. También quisiera recordarles a los presentes que este tipo de eventos son de trabajo colaborativo y por lo tanto pues se nutren de sus comentarios, de sus inquietudes, de esas experiencias que ustedes han tenido, de esas dudas que puedan surgir sobre el tema. Entonces agradeceré enormemente que ustedes nos compartan esas inquietudes o esos comentarios por medio del chat durante la presentación o bien al final de la presentación daremos un espacio para atender estas dudas, estas inquietudes del chat o también levantando la mano pueden participar, abrir sus micrófonos con toda la confianza. Para esto son estos espacios, así que por favor siéntanse con la confianza de hacerlo. Y bueno, pues sin más, agradezco nuevamente a la maestra Kareli por su presencia y le dejo en su espacio. Maestra. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer, la verdad, me encanta como colaborar institucionalmente, ¿no? Porque finalmente creo que una labor importante en las universidades es esa, es el trabajo colegiado, es el trabajo interinstitucional, ¿no? Para poder sacar adelante, pues, a nuestro sistema educativo. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación. Y como bien lo comentó la licenciada, pues, he preparado una presentación cuyo tema central es el ciclo de la planeación de la evaluación. Este tema básicamente lo elegí porque en el trabajo que realizamos dentro de la coordinación nos hemos dado cuenta trabajando con profesores muy de cerca en talleres, en diplomados, etcétera, que de repente no hay una planeación como tal de la evaluación. De repente como que evaluamos como hemos sido evaluados o evaluamos como creemos, ¿no? Que se debe evaluar. Pero no hay como tal una planeación, ¿no? De repente es irnos directamente sobre el instrumento de evaluación, que es una parte de este ciclo, pero hay que considerar todo lo que hay alrededor de la evaluación para poder llevar a cabo evaluaciones que cuenten con principios, sobre todo éticos, en el sentido de una evaluación justa, de una evaluación equitativa, ¿no? Que es algo que a veces nos falta o que de repente cojeamos mucho en eso. Entonces, sí es importante hacer conciencia de que la evaluación tiene una metodología, la evaluación es un proceso que tiene toda una metodología
y que debe ser planeada con mucho cuidado, ¿no? Con antelación y considerando varias cosas, no solo el instrumento, no solo el contexto, sino muchas otras cosas que a veces no tomamos en cuenta. Entonces, esta parte del ciclo de la planeación es algo bueno, personalmente yo desarrollé partiendo de esta situación que yo encontraba en estos talleres y diplomados, y un poco pues charlando con los colegas y todo esto, pues desarrollé este ciclo. Hay muchos, o sea, sí cabe considerar que si ustedes ponen ciclo de la evaluación o fases de la evaluación o etapas de la evaluación, van a encontrar muchas formas, pero básicamente me centré en esto porque es una constante, es algo que encontré a lo largo de todas estas metodologías, maneras de planear, de diseñar. Entonces, bueno, es una constante para mí y creo que son como 4 puntos principales que no se deben de perder. Vamos ahorita a cuáles son ellos. Antes de revisar como tal este ciclo de la planeación de la evaluación, sí me gustaría que quedaran muy claro algunos conceptos, sobre todo, principalmente son 3, que es evaluación, evaluación educativa y evaluación del y para el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué me gustaría que quedara claro? Porque el término o el concepto de evaluación lo utilizamos de una manera muy genérica. Es como, sí, voy a evaluar, vamos a evaluar, ¿no? Pero sí hay que mencionar que se ha ido acotando con el tiempo la parte de la evaluación a una área de conocimiento, a una disciplina como tal. Entonces hay que tener cuidado también con ese manejo y hay que tener una formación en evaluación. Yo siempre le comento a los docentes cuando trabajamos con ellos, ¿no? A veces tenemos nuestra formación profesional, pero damos clase como aprendimos a dar clase, ¿no? Y de repente entonces nos vemos inmersos en cursos, en talleres, para formarnos en estas competencias docentes, ¿no? Pues lo mismo pasa con la evaluación, porque finalmente la evaluación es una tarea docente, es algo que le toca, ¿no? Directamente al docente. Entonces hay que tener una formación como evaluador también, ¿no? Aunque sea lo más básico, poco a poco ir aprendiendo, pero sí es importante tener esto en cuenta. Entonces vamos a tener primero el concepto de evaluación, y si lo pensamos de esta manera muy genérica, como lo acabo de decir, la evaluación, y yo les preguntaría, ¿qué es la evaluación? Seguramente muchos de ustedes me dirían, pues, calificar algo, asignarle un juicio a algo, juzgar algo, ¿no? Entonces, de primera instancia, tal y como yo lo encontré en el diccionario de la lengua española, pues viene como dice acción y efecto de evaluar, ¿no? Que a veces eso como que no nos dice mucho, pero después al buscar evaluar en ese mismo diccionario, pues está la parte de determinar el valor de algo, examinar, calificar las aptitudes o conocimientos de alguien, ¿no? Que está esta parte de valorar, de emitir un juicio de valor, de juzgar algo. Pero de primera instancia está como acción. Entonces, en ese sentido, tenemos a la evaluación, la gran evaluación, el gran concepto, ahorita vamos a ver cómo lo vamos definiendo y acotando. Tenemos a la evaluación como una acción, es algo inherente al ser humano, es algo que todos hacemos, es algo que inclusive lo hacemos a veces sin sustento, ¿no? Sin evidencia, solo como a primera, ¿y qué te parece este sujeto? Pues me parece simpático, ¿no? Y a lo mejor todavía no lo conocemos muy bien, pero es la primera impresión que nos da, y en ese sentido, cuando decimos me parece simpático, estamos emitiendo un juicio de valor. Entonces, lo más importante aquí es tener en cuenta que la evaluación primeramente es una acción, que es algo que todos hacemos, y además que puede ser aplicable a cualquier cosa, ¿no? O sea, podemos evaluar cualquier cosa, una situación, una persona, un contenido temático, una conferencia, ¿no? Todo es susceptible de ser evaluado. Y en ese sentido, una de las características de esta, y lo pongo como foco rojo, ¿no? Una de las características de la evaluación es que va a ser subjetiva. Iniciamos por ahí. O sea, cuando hablamos del concepto de evaluación en grande, nos estamos refiriendo a una evaluación subjetiva, porque les comento, o sea, partimos básicamente de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestros valores, de cómo fuimos educados en casa, ¿no? Pero es subjetivo. Y como bien sabemos, o sea, hay algo que a mí me puede parecer fabuloso y a otra persona le puede parecer nefasto, muy malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la evaluación empieza como acción, y es una acción inherente al ser humano que es subjetiva, ¿no? Y sí implica esta valoración. Entonces, es importante aquí este primer concepto. Después, entonces, vamos a ir, como les digo, acotando esta temática de la evaluación, y vamos a tener el concepto evaluación educativa, ¿no? Y en este sentido, hay 2 grandes maneras de definir a la evaluación educativa. Primeramente, como área de conocimiento o disciplina,
¿no? Ya desde hace varias décadas, surgió la evaluación educativa como un área de conocimiento, como una disciplina que se ha ido perfeccionando en muchos sentidos, en la parte de instrumentos, en la parte de planeación, como les comentaba, ¿no? Hay fases de la evaluación, hay métodos de la evaluación, hay estrategias de evaluación, entonces se ha ido acotando y se ha ido también diversificando, ¿no? Entonces, primero como área de conocimiento o disciplina, que se va a encargar de estudiar y proponer estos procesos, métodos, instrumentos para hacer evaluaciones en cualquier ámbito educativo. Obviamente ahí es la clave, ¿no? O sea, si es evaluación educativa, pues tiene que ser en un ámbito educativo o cualquier elemento de un sistema educativo. Entonces, ahí está centrada. En este sentido, la evaluación educativa se va a encargar de hacer toda esta evaluación hacia docentes, ¿no? Está la parte de evaluación docente, está la parte de evaluación curricular, ¿no? De planes y programas, está la parte de evaluación a lo mejor de una universidad, de evaluación institucional, ¿no? Está toda esta parte que cubre ese universo de la evaluación educativa, que abarca esa parte de la evaluación educativa. Entonces, esta es como una primera definición, ¿no? Y después tenemos a la evaluación educativa como un proceso, ¿no? Precisamente, esto también les recuerdo que estos conceptos de evaluación educativa, si ustedes igual teclean evaluación educativa, les van a aparecer muchas definiciones, muchas maneras de definirlo, pero principalmente se va a ir hacia esas dos direcciones, o como área de conocimiento o disciplina o como un proceso. En esta parte del proceso vamos a tener a la evaluación educativa como un proceso sistemático, el cual va a implicar recolectar información, recolectar datos respecto a lo que queremos evaluar, respecto a ese fenómeno educativo, ese elemento educativo que queremos evaluar, con la finalidad de emitir un juicio de valor, pero aquí es muy importante en la parte de la evaluación educativa que esté sustentado en evidencias. Y entonces, de esta manera, estas evidencias nos van acercando a la objetividad. ¿Se acuerdan que hablábamos primero, cuando hablamos de evaluación, como ese gran concepto genérico, de la parte subjetiva, ¿no? Decimos, bueno, por ahí no tenemos evidencias, no tenemos manera de comprobar que es así, ¿no? Realizamos esa evaluación, pues basándonos en lo que creemos, pero no tenemos una manera de acercarnos a ese grado de objetividad que debe tener. Entonces, la evaluación educativa sí está centrada en estas evidencias. No voy a emitir un juicio de valor al aire, partiendo de que así lo veo, eso pienso. No, aquí es una serie de recolección de evidencias que me lleven finalmente a la toma de decisiones, ¿no? A lo mejor yo planeo una evaluación docente y entonces pues ahí tendré que tomar una decisión a partir de los resultados, porque además, pues obviamente la evaluación va a surgir de una necesidad, ¿no? La evaluación no surge, en esta parte de evaluación educativa no surge porque se me ocurre o surge porque necesito saber algo, necesito saber el grado en que los docentes a lo mejor manejan instrumentos de evaluación, el grado en que los docentes tienen desarrollada la competencia del manejo de tecnologías de la información, ahorita con esto que nos pasó de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tiene que estar sustentada en evidencias que me van a llevar a tomar una decisión. Y nos vamos acercando a esta parte de la objetividad, ¿no? De la evaluación. Entonces, y después de la evaluación educativa, tenemos entonces una parte de esa evaluación educativa que es la evaluación del y para el aprendizaje. Ya también por ahí hay algunos textos más recientes sobre cómo aprendizaje también, o sea, del, para y cómo aprendizaje, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Por lo pronto, evaluación del y para el aprendizaje, y aquí la vamos a tener exactamente de la misma manera que la evaluación educativa, ¿no? Como una rama de la evaluación educativa, o sea, como un área, un área de conocimiento más pequeña, que va a estudiar y proponer igual procesos, métodos e instrumentos, pero centrada en el aprendizaje, obviamente, para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en un trayecto educativo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que está centrada en el aprendizaje, ¿no? Con el mismo apellido lo dice, para el aprendizaje, del para el aprendizaje. Entonces, aquí tenemos la evaluación del y para el aprendizaje y después como un proceso en el que también se requiere una recolección de información o de datos, igual centrada en el aprendizaje de los estudiantes y lo mismo para la formación de juicios de valor y toma de decisiones, pero obviamente esa recolección de información y datos pues, son mis evidencias, ¿no? También. Entonces, esto es muy importante, estos tres conceptos me interesaba que quedara muy claro,
porque justamente esta planeación que les voy a mostrar parte de eso, parte de esta lupa, ¿no? De irnos acercando a eso que queremos que el docente comprenda, que el docente siga el paso a paso para acercarnos a este grado de objetividad, justamente. Para nosotros creo que es muy importante que la evaluación sea una evaluación que esté centrada en cuestiones éticas y en cuestiones legales. A veces eso se nos olvida y creemos que podemos planear la evaluación así como queramos y no es así. A veces institucionalmente hay normas también en la parte de evaluación y a veces podemos incurrir en sanciones sin darnos cuenta, ¿no? Si violamos esos principios. Entonces, sí me interesaba quedar muy claro como un poquito el mapita para ir siguiendo esta parte de la evaluación. Y bueno, entonces tenemos, para cerrar esta primera partecita muy rápido, a la evaluación, como ese gran término genérico que todos usamos, en el que todos estamos inmersos y bueno, que es inherente y es como una acción. Después tenemos a la evaluación educativa, ¿no? Definida como área de conocimiento o como disciplina y proceso, ¿no? Proceso sistemático. Y finalmente a la evaluación del y para el aprendizaje, ¿no? Que igualmente está como área de conocimiento o como un proceso sistemático. Ok, bueno, enos aquí entonces ante el gran reto en la evaluación del y para el aprendizaje, que justamente es la que está centrada en eso, ¿no? En el aprendizaje. ¿Cómo evaluar el aprendizaje? Para empezar, esta parte de evaluar el aprendizaje es algo, no quiero decir complicado, pero sí es algo que está muy de la mano y totalmente sale de la psicología. A veces se piensa que los pedagogos, yo de formación soy pedagoga, como lo escucharon, pero a veces se piensa que los pedagogos, ¿no? Son así como que los amos y señores en la parte de la evaluación. Y la verdad es que nos toca muy de cerca trabajar con los psicólogos en la parte de evaluación, porque el aprendizaje es un concepto que no lo vemos caminando todos los días por ahí para poder emitir un juicio de valor. O sea, me refiero, es un concepto abstracto totalmente y es un proceso, ¿no? El aprendizaje es un proceso que se realiza a nivel mental. Entonces ahí, pues obviamente necesitamos nosotros pedagogos que nos echen la mano los psicólogos para poderlo entender como tal, como un proceso y entender qué es lo que implica toda esa parte del aprendizaje. Entonces ahí ya tenemos el gran reto, ¿cómo evalúo el aprendizaje si no lo veo caminando todos los días, si no veo al alumno y digo, ay, mira tu aprendizaje, qué bonito, ¿no? No, necesitamos una serie de evidencias, necesitamos algo que nos dé indicios de esa, para los psicólogos muchas veces es la conducta, ¿no? La conducta o el comportamiento es lo que les da a ellos pautas para decir, mira, sí hay aprendizaje, no hay aprendizaje, y hay otras muchas formas, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que pues es algo en lo que sí tenemos que trabajar de manera colegiada, ¿no? Y bueno, aquí también es importante destacar que se habla mucho, los pedagogos sobre todo hablamos mucho de proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes también, a veces he escuchado muchos docentes, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ajá. ¿Y qué la evaluación? ¿Dónde queda? Finalmente la evaluación es parte de ese proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es parte de eso. Entonces, ¿cómo integrar esta parte de la evaluación y considerarla de una manera más cuidada, más específica, más acotada, para que sea objetiva? Es muy importante. Esa parte de la objetividad es muy importante. Entonces, en ese sentido, también es otro gran reto. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿No? Bueno, en esta pequeña caricatura, para mí es muy ilustrativa, ¿no? Porque dice, enseñé a Manchas a silbar. Dice, no lo escucho silbar. Dice, dije que le había enseñado, no que él había aprendido. Entonces, ¿cuántas veces no nos sucede eso con nuestros alumnos, ¿no? Pues yo le enseñé, ¿no? Y decimos, yo cubrí todo el programa. Y hay docentes que se sienten espectaculares porque dicen, cubrí todo el programa. Sí, pero ¿cómo te cercioras del grado en que tus alumnos adquirieron todas esas habilidades, todos esos conocimientos, ¿no? Porque además ahora con la cuestión de las competencias, pues engloba todo, ¿no? Engloba conocimientos, habilidades, incluso actitudes, ¿no? Los valores y todo esto. Entonces, ¿cómo cerciorarnos de eso? Es el gran reto, ¿no? También en la parte de evaluación. Entonces, ante esta necesidad que realmente es constante y ahora que se vino esta situación de la pandemia fue un reto mayúsculo esta parte de la evaluación, sobre todo en áreas de conocimiento en las que se requería evaluar habilidades prácticas, ¿no? O sea, ¿cómo sé que un alumno está poniendo, permítame un momento, por favor.
Sí, perdón, una disculpa enorme. Bueno, continúo. Entonces, justamente ante la pandemia, pues hubo esta necesidad de ver cómo cubrir, ¿no? Y fue una demanda que realmente, en el caso de la universidad aquí en la UNAM, pues fue masiva, ¿no? Y yo creo que en el sentido hacia nosotros, hacia la dependencia, pues fue masiva. Muchas instituciones, muchas entidades, fue, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si yo veía a mi alumno poner una anestesia, por ejemplo, ¿no? Los odontólogos nos decían. Es que yo veía cómo ponía la anestesia, yo veía cómo cargaba la jeringa, cómo la sacaba, cómo la acomodaba, etcétera, pero ya no lo tengo ahí, ya no tengo al alumno, entonces, ¿cómo le hago para evaluar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer desarrollar varias estrategias y, bueno, muchos talleres, muchos diplomados, muchas cosas para poder apoyar, pero sí es importante que tiene esta evaluación, siempre tiene que ser, aunque sea a distancia, aunque sea presencial o que sea a distancia, sí tiene que tener un cuidado, una planeación muy específica para lograr una meta, ¿no? O la meta que queremos. Entonces, en este sentido, este ciclo de la evaluación que yo presento y que desarrolla a partir de este trabajo con los colegas y con profesores, va a iniciar con un diagnóstico. Después vamos a pasar a la parte de diseño, la implementación y el análisis y uso de resultados. Y en ese sentido va a ser una planeación que todo el tiempo va a estar en constante movimiento, que no es llegar al final y se acabó. No, sino que una y la otra se están encadenadas, ¿no? Para ir girando, para ir desarrollando con esos resultados, que vamos a ver ahorita esta parte del uso de resultados con cuidado, con esos resultados ir perfeccionando justamente este ciclo y ir perfeccionando precisamente esas etapas. Entonces, vamos a pasar a una por una y vamos a ver que la primera etapa, que es el diagnóstico, va a estar basado sobre todo en los resultados de evaluaciones realizadas previamente. O sea, fíjense, yo tengo que partir, si es que tengo, si no, ahorita vamos a ver, pero si es que yo cuento con resultados de evaluaciones realizadas previamente, pues de ahí va a partir mi diagnóstico, ¿no? De esos resultados. Es como cuando hacemos un examen diagnóstico a los alumnos para ver cómo vienen de un semestre anterior, de un módulo anterior. Bueno, pues lo mismo, tenemos el resultado de nuestras evaluaciones, las vamos a tomar y vamos a ver qué pasó, ¿no? Vamos a consultarlas, o hay que considerarlas, ¿no? En este proceso. Y también hay que considerar dentro de eso qué proceso se llevó a cabo, qué métodos se utilizaron, qué instrumentos se utilizaron. No solamente los resultados, a veces es como que nos vamos directamente a los resultados y se acabó. Pero si estamos considerando arrancar un nuevo proceso de evaluación y realizar una nueva planeación, sí tenemos que considerar cómo se hizo la evaluación anterior, no nada más los resultados y ya, porque no me va a dar los mismos datos un examen objetivo de opción múltiple que yo le aplique a mis alumnos, que a lo mejor la evaluación con un proyecto o con un ensayo o con una rúbrica, ¿no? Con una lista de cotejo. Entonces hay que considerar el proceso completo, incluyendo métodos e instrumentos. Entonces, en ese sentido, vamos a tener esta palabrita que está aquí, que es metaevaluación, ¿no? Voy a realizar una especie de evaluación de la evaluación, ¿no? O sea, una evaluación de la evaluación que ya se hizo previamente. Voy a ver qué se hizo, cómo se hizo, quién lo hizo, eso también es importante, quién lo hizo, qué criterios utilizó, cómo trabajó los resultados, todo eso, ¿no? Es importante. Entonces, si yo docente estoy ante grupo, quiero planear una evaluación, necesito ver sobre un tema específico, necesito ver qué utilicé antes para evaluar ese tema. Y de ahí entonces puedo arrancar para poder planear una nueva evaluación. Es algo a lo que personalmente los invito, porque muchas veces no lo hacemos. O sea, muchas veces evaluamos a los alumnos y se acabó, le entregamos las calificaciones, a veces realizamos una realimentación, a veces no, pero entregamos las calificaciones y decimos, no, esto no me funcionó, el año que viene voy a hacer, y ya está en la mente hacer otra cosa, ¿no? Pero no tenemos el cuidado de regresar a eso y de decir, a ver, ¿por qué no funcionó? Fue el instrumento que usé, a lo mejor no planteé bien las instrucciones. La evaluación está desde el planteamiento de las instrucciones, créanme. La evaluación está ligada totalmente a las actividades que les ponemos a los alumnos para verificar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúa esta actividad? Y ahí ya estás hablando de que tienen que tener un vínculo con esa actividad, porque no va a ser aislado, ¿no? No va a ser, aquí está la actividad y yo evalúo otra cosa. No, tiene que estar vinculada desde ahí. Entonces, es importante considerar
cómo se hizo, qué se hizo, para qué se hizo, ¿no? Y ya, obviamente, si yo hice esa evaluación antes y no funcionó, pues más fácilmente puedo detectar o puedo saber qué fue lo que no me funcionó. Pero sí es importante primero llevar a cabo este diagnóstico haciendo esa reflexión, utilizando esos datos y haciendo esta metaevaluación de ese proceso, ¿no? Si no tengo resultados de evaluaciones anteriores, es decir, voy a planear una evaluación totalmente nueva y a lo mejor yo soy un docente que se acaba de integrar, ¿no? Y apenas estoy familiarizándome con mi plan de estudios, con mi programa de estudios, y obviamente es el primer grupo que me va a tocar y es la primera vez que voy a evaluar, etcétera. Bueno, entonces hay que ver para qué. ¿Para qué quiero evaluar eso? Y muchos de ustedes dirán, pues para tener una calificación y tener algo que asentar en actas y que no me sancionen y tener que cumplir esta parte que me toca como docente, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? O sea, ¿para qué? Bueno, sí, tienes esta necesidad, pero seguramente pues en el para qué está pues para verificar esos aprendizajes de los alumnos, ¿no? Para verificar eso que deseo saber. Y en ese sentido también hay que plantear con mucho cuidado el qué es lo que quiero saber. Ahorita vamos entonces a la parte del diseño, justamente, ¿no? Yo hago mi diagnóstico, digo, bueno, así estuvo la situación, vamos, ¿no? Vamos a empezar a diseñar esta nueva evaluación que tengo. Este diseño, obviamente, va a estar basado en los resultados del diagnóstico que ya hice previamente, ¿no? La metaevaluación que ya realicé. Pero además hay un principio, este es uno de los principios de las buenas prácticas de evaluación, que es la factibilidad. Y a veces no lo consideramos tampoco cuando planeamos nuestras evaluaciones. La factibilidad quiere decir, ¿es posible? ¿Se puede realizar? Y en el se puede realizar está, cuento con el personal, por ejemplo, si es una evaluación masiva, no sé, a lo mejor un examen de un módulo completo, un examen profesional, ¿no? Algo más institucional, bueno, cuento con el personal capacitado para realizar esta evaluación, cuento con las instalaciones, cuento con el material, está desde los recursos, el tiempo también, ¿no? ¿En cuánto tiempo se puede realizar? ¿De qué tanto tiempo dispongo? ¿Qué tanto me da el semestre o me da el cuatrimestre para alcanzar esto? Entonces, aquí hay que considerar en el diseño mucho la factibilidad, esta parte de si es posible, si es factible, ¿no? Y entonces, bueno, primero vamos a justamente esta parte que les comentaba del qué es lo que quiero evaluar, ¿no? Eso, empezando, eso es muy importante. ¿Qué quiero evaluar? Y dentro de ese qué, pues están un montón de cosas como esta parte de los conocimientos, habilidades, destrezas, desempeño, actitudes, valores, muchas cosas, ¿no? Entonces hay que asentarlo claramente. ¿Qué es lo que quiero evaluar? Hay que dar respuesta a esa pregunta muy puntualmente, ¿no? ¿A quién? Bueno, en este caso es a los alumnos, es una evaluación del y para el aprendizaje, pero también podríamos evaluar el aprendizaje en docentes, si quisiéramos, ¿no? Y si estuviéramos en un plan o en un programa de formación docente, bueno, también podrían ser docentes, ¿no? Pero sí es importante especificar alumnos. Ese perfil del evaluado es muy importante. Alumnos de tercer semestre, de la licenciatura, no sé, en medicina, ¿no? Que ya cursaron, si voy a planear un examen parcial, por ejemplo, que ya cursaron la unidad 1 y 2, ¿no? Muy claramente, o sea, quién y con qué perfil exactamente. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Y es esta parte que yo les decía de verificar los conocimientos, ¿no? Si yo digo, son conocimientos, perfectos. Regreso al círculo 1 y es, ¿para qué? Para verificar los conocimientos adquiridos al finalizar, ¿no? Asentarlo por escrito, así, muy, muy clarito. Porque ese para qué, ese propósito es el que es la columna vertebral, es el que nos va a guiar, ¿no? A lo largo de todo este proceso, toda esta planeación de la evaluación. Ok, después estaría preguntarnos cómo. Por eso yo les decía que a veces nos damos directamente al instrumento. O sea, decimos, con un examen de opción múltiple, sí, ¿no? Y vamos haciendo el examen en el transporte colectivo o donde sea, ahí sobre las rodillas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esa planeación de la evaluación, porque esta parte de los instrumentos también tiene una planeación muy específica dependiendo del instrumento que queramos utilizar. Pero sí es importante decir, bueno, ¿cómo? ¿Qué método voy a usar? ¿Qué instrumento voy a utilizar para poder realizar esta evaluación? E inclusive, y es un consejo que también les damos, puede que no sea un solo método o un solo instrumento. O sea, puede ser que utilicemos 2, utilicemos 3, porque además cada instrumento tiene sus particularidades y nos va a dar datos diferentes.
no me voy a poner a evaluar con un examen de opción múltiple, a lo mejor esta parte práctica, como yo les decía, un examen de opción múltiple no me va a servir para evaluar cuestiones prácticas. Un examen de opción múltiple llegará hasta el sabe cómo, hasta el nivel de sabe cómo hacerlo, ¿no? Tú le puedes poner un reactivo de opción múltiple después de la fase de, no sé, después de la etapa 2 de la evaluación, es la etapa que bla, 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 ¿no? Y, o sea, muy conceptual o una parte muy de sabe cómo hacerlo, pero no voy a ver cómo lo está haciendo. Entonces, tal vez para ese cómo necesite además complementarlo con alguna rúbrica o con una lista de cotejo, en donde yo a partir de ver cómo está desarrollando esa tarea, pueda definir qué criterios, ¿no? Qué criterios es necesario que cumpla. Entonces, pueden ser varios. Eso también es bien importante, que consideren en este diseño no solo un instrumento o un método, ¿no? No solo eso, es muy importante, porque a veces nada más nos quedamos con un examen y ya. Pues un examen te va a dar para todo lo que tú necesitas. Es importante, ¿no? También creo yo considerarlo. Y finalmente, esta parte que también se nos va muchas veces, no saben cómo lo he escuchado, millones de veces. ¿Qué hago con los resultados? O sea, sí ya tengo los resultados, pero además de asentar una calificación, o lo que me piden que pongan en las actas, ¿qué más? O sea, ¿qué más vas a hacer con esos resultados? A partir de ellos vas a planear una nueva evaluación, a partir de ellos vas a trabajar con los alumnos en alguna actividad o en alguna sesión de realimentación, ¿no? A veces, si nos aventamos a diseñar o planear muchas evaluaciones, llega un punto en donde, y me ha sucedido también, que recolectamos tantos datos que de repente ya no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con esta parte de qué hacer con los resultados. A veces se pierde mucho de vista, pero también es muy, muy importante. Entonces, en este diseño es plantearnos estas preguntas, ¿no? Partiendo del qué, a quién, para qué, cómo, y qué hacer con los resultados. Y obviamente, pues es también, dentro del mismo diseño, pues es un ciclo mismo, ¿no? O sea, tener estos puntos en consideración que tienen que ir perfectamente vinculados o entrelazados para ver justamente lo que queremos con mucha precisión e irnos acercando poco a poco hacia esa objetividad, ¿no? Que queremos, poquito a poquito. Si se fijan, ya en esta parte pues vamos siendo más objetivos, vamos siendo más específicos. No es solo evaluación, una opinión, un juicio de valor, así nada más, no. Ya tenemos unas evidencias del diagnóstico de la metaevaluación. Bueno, a partir de ahí vamos a planear este nuevo ciclo de evaluación. Y luego entonces vamos a pasar a la parte, bueno, ya tengo mi planeación, tengo todo por escrito muy claro, vamos a pasar a la parte de la implementación, ¿no? Aquí la parte importante a considerar es la capacitación de todos los involucrados en el proceso de evaluación. Si yo voy a utilizar varios métodos, varios instrumentos, todos los que utilicen ese instrumento, ese método, tienen que conocerlo, tienen que saber a qué se están refiriendo cada término que está ahí. A veces ponemos en las listas de cotejo o en las rúbricas algunas oraciones, algunos criterios, es criterios la palabra correcta, perdón, algunos criterios que dice, utiliza el matraz Erlenmeyer para sustancias, ¿no? Un criterio, por ejemplo, en algún laboratorio de química. Y a veces en esa parte ponemos cosas como utiliza adecuadamente. Ajá, adecuadamente es algo de verdad subjetivo. Sí, la mayoría lo entenderíamos como pues lo utiliza bien, lo utiliza de manera correcta. Sí, pero para mí, profesor, que estoy viendo cómo lo utiliza el alumno, ¿qué es adecuadamente? Y si esa misma rúbrica o esa misma lista de cotejo la va a utilizar otra persona para evaluar, a lo mejor para esa persona adecuadamente es otra cosa. Aunque sea mi colega igual, ¿eh? O sea, aunque igual sea químico y también de clases de química, puede ser otra cosa. Entonces, esas cosas que justamente pueden ponernos en una situación muy subjetiva o tender hacia la parte subjetiva de la evaluación, hay que jalarlas, o sea, de repente hay que traerlas y decir, a ver, no, capacito a todos y todos estamos en el entendido de que adecuadamente en este criterio es esto. Y en ese sentido, por ejemplo, nuestro consejo siempre es incluyan glosarios en las listas de cotejo y en las rúbricas, porque a veces yo entiendo una cosa, el colega entiende otra, y ahí empieza justamente la parte de la subjetividad, ¿no? De todas maneras, nunca nos vamos a salvar, siempre hay algo de subjetividad en la evaluación, pero si hacemos esta planeación con cuidado, vamos a ir restando esa subjetividad y acercándonos más a algo más certero, ¿no? Más objetivo. Entonces, en esta parte de la implementación hay que tener cuidado con la parte de la capacitación. Y es todos, ¿eh? O sea, no solamente yo docente, el alumno también
Recordemos que así como nosotros docentes a veces no sabemos cómo evaluar y lo hacemos como se nos ocurre, como fuimos evaluados, los alumnos menos. A veces cuando hacemos ejercicios de autoevaluación, ¿cuánto te pones? 10, ¿no? Siempre se ponen 10. Raro es el alumno que te dice 8, profesor, o ¿no? O ya por mucho 6, ¿no? Casi no hay de esos, pero digamos que por ahí hay uno que otro. Entonces, ellos tampoco saben, de verdad. O sea, a veces compartimos con ellos listas de cotejo, rúbricas en una actividad de autoevaluación, a veces no saben hacerlo. Entonces, hay que involucrarlos también. Esta parte de hacer parte al alumno de su evaluación, de su propio proceso de evaluación, le va a ayudar también a mejorar su propio proceso de aprendizaje. Entonces, hay que hacerlo, que se acerque, que se aproxime, que vaya conociendo estos instrumentos, estos métodos, ¿no? Las autoridades y el personal administrativo de apoyo. Ahorita con esto de la pandemia que sucedió, hubo mucho trabajo en nuestras universidades en las áreas de sistemas, ¿no? Porque todos nos ayudaron que a montar exámenes en línea, que a montar actividades en línea, que hacer todo en línea. Entonces, a veces el personal de apoyo en este sentido, en nuestro caso, por ejemplo, el área de sistemas, que con nosotros en la dirección son 5 personas, pero justamente ellos a veces se encuentran ante, ¿y aquí qué hago? Es que no sé. Y no saben ellos, no es que no entiendan, es que no saben, no tienen esta claridad de para qué se está haciendo esta evaluación, por qué se está haciendo la evaluación así, por qué decidimos que fuera examen y no otra cosa. Entonces es involucrarlos para que todos estemos en el mismo canal y no haya esta cosa de errores, ¿no? Precisar eso con ellos. Y finalmente está el análisis y uso de resultados, que pues tiene que estar basado principalmente en el propósito de la evaluación. Regresamos a este círculo del propósito, el para qué, ¿no? Y las evidencias que recabamos a lo largo de todo el proceso. Aquí en el análisis y uso de resultados hay que tener también cuidado con las formas institucionales. A veces, si se nos pide entregar las calificaciones de cierta manera, hay que cuidar eso. También es importante y es para agilizar procesos, es para agilizar el proceso de evaluación. No es a veces por capricho de la institución, a veces son otras cosas, a veces es todo un marco que ya hay una normativa que se tiene que obedecer, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado en esta parte, pero sobre todo, pues sí, esto de análisis de resultados tiene que estar basado en lo que quise inicialmente, lo que yo buscaba y en las evidencias que he recolectado, ¿no? Analizarlas basándose en eso. Y bueno, llegamos a esta parte de qué hacer con los resultados, que como les comentaba, si yo al final planeo hacer una realimentación, pues también mi sesión de realimentación pues tiene que estar encaminada o basada en las evidencias que yo recolecté, ¿no? Si yo solamente a mis alumnos les puse un número en su examen, 8 o 9, lo que hayan obtenido, bueno, a lo mejor parto de eso, pero sí les especifico por qué 8, por qué 9, ¿no? Parto de ahí y entonces veo, bueno, a ver, miren, los errores más frecuentes fueron estos, ¿no? Me estoy refiriendo a una sesión general de realimentación, puede ser muy precisa, muy individual, pero sí tengo que partir de esos resultados, que no se nos pierda. Y es entonces, bueno, como tenemos este ciclo de la planeación completo, porque yo partí de ya algo que tenía previamente, ¿no? Partí de una necesidad muy particular, muy puntual, y en el diseño consideré todas estas partes, en la implementación todos estamos en el mismo canal, si nada más soy yo frente a grupo, mis alumnos también. Mis alumnos tienen que saber, los tengo que involucrar, ¿no? No les voy a dar el examen, pero a lo mejor si es un examen les puedo dar temas y subtemas para que ellos estudien, ¿no? Muy puntuales, muy particulares, y a lo mejor si es una rúbrica o lista de cotejo para una actividad entre pares, a lo mejor ahí sí, a lo mejor les puedo compartir la lista de cotejo, la revisamos con cuidado y que todos entendamos lo mismo, o a lo mejor les anexo un glosario, ¿no? Pero sí es importante tener esta parte muy cuidada, y después, pues el análisis y uso de resultados, y es así como, bueno, se completa este ciclo que continuamente puede ir dando vuelta, girando y complementándose una parte con otra, vinculándose una con otra. Bueno, pues hasta aquí es mi participación. Estas son las fuentes de consulta en las que también me basé en algunas definiciones, en varias cosas que presenté ahorita. Y pues bueno, les agradezco mucho, me pongo a sus órdenes para lo que requieran, cualquier apoyo pueden escribirme sin ningún problema, siempre estoy al pendiente del correo y me pongo a las órdenes totalmente de la universidad, de los profesores y pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestra Carelli, por su presentación, un tema muy complejo, muy dinámico también dentro de nuestra práctica docente.
Y bueno, es definitivamente un tema que da a mucha discusión. Entonces, si están de acuerdo, vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Veo que está la mano levantada de José Luis, me parece. Adelante, por favor. Sí, y me llama la atención los 4 puntos del ciclo de la planeación, porque corresponden a lo que enseñamos como método científico. Y esto me preocupa porque como profesor de ciencias, veo que muchos de los profesores, si no es que la institución está ya ubicada en las rutinas, y también que la presión del trabajo impide poner en juego el ciclo. Porque como bien dice la maestra Carelli, esto va aumentando. Los resultados sirven para un nuevo diagnóstico, pero continuamente vemos en los cursos los mismos resultados y repetimos el método, repetimos los instrumentos, no cambiamos nada. No debe sorprender entonces que los resultados sean los mismos, ¿no? El punto es, ¿por dónde puede dispararse un cambio para romper la inercia de los profesores? Sí, sí, maestro, gracias por la pregunta. Bueno, esta parte de, usted lo acaba de decir, ¿no? Si yo aplico el mismo método, aplico los mismos instrumentos y probablemente si yo inclusive hago las mismas actividades y a partir de ahí genero la evaluación, ¿no? Entonces, pues los mismos resultados. ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues justamente, y yo sé, profesores, que no hay tiempo. Yo sé, o sea, yo sé perfectamente que la parte de la evaluación es el coco, ¿no? Para casi todos los docentes, porque no hay tiempo. Usted dijo ahorita, sí, ¿cómo diseñamos? ¿Cómo si no tenemos tiempo para eso, ¿no? Entonces, el primer reto sí sería poder ajustar nuestros tiempos para poder diseñar esto de una manera más concisa, más tranquila, ¿no? Con más planeación, con más antelación. Pero justamente el cambio está, y les voy a decir algo que a lo mejor suena muy obvio, no sé, pero en el trabajo colegiado. Hay una parte que todas las instituciones, me parece, de educación superior, tenemos que afinar mucho, y es esta parte del trabajo colegiado. Hay que aprender a trabajar con los colegas. A lo mejor si yo me acerco al colega y le digo, oye, ¿tú cómo estás evaluando este tema? Me voy a encontrar una sorpresa y puede ser que el maestro lo esté haciendo de una manera muy distinta como lo hago yo. Y a veces también los colegas que ya tienen mucho tiempo enseñando la asignatura de la misma manera y evaluándola de la misma manera, cuando llega alguien, ¿no? Con otras ideas, con una idea más fresca, a lo mejor si quieren decirlo así, más renovada, decimos, no, es que no sabe, acaba de ingresar, ¿no? Entonces, esto es parte de una cultura de la evaluación, es así como sería el término correcto. La cultura de la evaluación no está cimentada y no está sembrada en muchas instituciones, no está muy bien, no tiene unos pilares muy sólidos. Entonces, hay que trabajar esta parte de acercarnos al colega, de platicar del trabajo colegiado. Es algo que hemos visto mucho también nosotros en talleres. Los talleres que nosotros damos, de verdad no saben cómo les sirven a los profesores y a veces son de la misma entidad, o sea, a veces son de la misma facultad, de la misma escuela y dan la misma asignatura y se van conociendo en el taller. Dices, no puede ser. No es posible dar la misma asignatura, no conoces al colega. Entonces, ahí es donde se gesta el cambio. O sea, el cambio está en que nosotros tengamos esa disposición al trabajo colegiado y tengamos esa disposición también a aceptar la crítica. Algo que pasa mucho también, les pedimos a los alumnos que desarrollen el pensamiento crítico, ¿no? Pero a veces ni nosotros mismos como docentes estamos abiertos a eso. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y no se trata, cuando se trabaja, nosotros hemos trabajado exámenes colegiados, o sea, con profesores, se saca un examen de ingreso para una licenciatura, un examen, ¿no? Que nos piden, esas son las solicitudes que nos hacen. Entonces juntamos una comisión de expertos, de profesores, porque nosotros no somos expertos en medicina, enfermería, no, pero está la comisión. Y ahí se discuten las ideas, ahí los docentes se dan cuenta de lo que hace falta evaluar, de cómo hace falta evaluarlo, y platican y entonces se llega a un acuerdo y se generan estos instrumentos a partir de esa visión. Pero sí es importante eso, tener un cambio de actitud ante la evaluación. La evaluación siempre ha sido vista como el premio, el castigo, ¿no? Me castigan, me premian. No,
No. Si seguimos pensando en la evaluación como eso, como lo hago de manera aislada, en primer lugar, y además, en segundo lugar, lo hago a mi manera, porque siempre lo he hecho así, tampoco, ¿no? Y también, si lo pienso como, es que yo es el instrumento que sé manejar, ajá, pero hay muchos. Entonces es atrevernos a dar ese salto y cambiar ese chip, le digo yo, siempre digo, hay que cambiar el chip, ¿no? Entonces, es ahí, profesor, yo creo donde sería el problema. Porque de verdad, aunque la metodología le suene al método científico, usted diga, me preocupa porque es como lo mismo, sí, o sea, el diseño, la planeación de la evaluación, sí tiene que seguir esta serie de pasos, porque finalmente es un método para acercarnos a algo que sea objetivo. En las ciencias así lo es, ¿no? O sea, es el método así para tener cierta objetividad en eso que estoy investigando, que estoy haciendo. Pero lo que va a hacer el cambio es, además de nuestra actitud y todo lo que ya dije, pues es los instrumentos, también es la preparación. A veces los docentes no se preparan en evaluación, no les interesa, a muchos no les interesa. Evalúan como han sido evaluados. Y de repente no se sientan a pensar, ay, a ver, hay otros métodos, a ver, hay otros instrumentos, a ver cómo se usa. Entonces yo creo que ahí es el reto y ahí es yo creo donde se pueden disparar muchas cosas. Hay que trabajar de manera colegiada. Ese es el mayor consejo y sí implica tiempo. Pero van a ver que una vez encarrerados, yo siempre digo, y siempre empezar a planear cosas, híjole, ¿no? Porque nunca lo he hecho en mi vida así, nunca he trabajado con el colega, nunca. Pero ya una vez encarrerados verán que ya es mucho más sencillo. Y si se acompañan todos, si se apoyan todos, qué mejor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias, maestra Carelli, por estos comentarios. Vaya que son muy enriquecedores. También tenemos un mensaje relacionado con los instrumentos de evaluación y dice lo siguiente. Dice, para realizar una evaluación necesariamente tendría que tener un instrumento y de ser así, ¿qué tipos de instrumentos de evaluación puedo emplear para evaluar temas como los que se tratan en ciencias básicas? Sí. Yo les hablé en la presentación de instrumentos y les hablé también de estrategias, ¿no? Bueno, instrumentos, en la palabra instrumentos nos vamos a referir a algo que nos permite recolectar datos, o sea, yo voy a utilizar un instrumento, llámese un examen, una rúbrica, una lista de cotejo, y una de las características que pueden tener los instrumentos es esta parte de cuantitativa. O sea, los instrumentos generalmente nos van a dar un número, un examen objetivo, una lista de cotejo donde yo puedo poner un puntaje, ¿no?, a cada uno de los criterios, una rúbrica donde pongo mis escalas de valoración con determinado puntaje y entonces obtengo también un número, ¿no? Y cuando hablo de estrategias me refiero a algo un poco más grande. O sea, una estrategia puede ser, yo les pido a mis alumnos que hagan un ensayo y los criterios están muy claros en una lista de cotejo y ese es mi instrumento. No sé si hasta ahí soy clara, ¿no? Entonces la estrategia es, bueno, hago un ensayo, les pido que hagan esto y este ensayo, pero evalúo apegándome a esta lista de cotejo, porque también los ensayos es algo muy subjetivo, ¿no? Es algo donde ellos tienen que poner sus ideas. Entonces yo puedo ser muy subjetiva en esa valoración. Puede ser un alumno que se le dé mucho la redacción y que sea muy brillante utilizando palabras muy rimbombantes de repente, entonces yo diga, ay, wow, ¿no? 10. ¿Eso es lo que estoy evaluando? ¿El uso de palabras rimbombantes o qué es? Entonces sí hay que acompañarlo de una lista de cotejo, por ejemplo. Entonces ahí es cuando hablamos de instrumentos y de estrategias de evaluación o una evaluación por proyectos, que es algo que creo que ustedes utilizan mucho, justamente hablando de cómo puedo hacerlo en temas de ciencias básicas. Bueno, pues justamente las evaluaciones por proyectos, ¿no? Construye esto, elabora, bueno, entonces planeo esta parte del proyecto que me tienen que entregar. A partir del resultado que yo espero de ese proyecto, hago una lista de cotejo con criterios que debe tener ese proyecto. Y entonces ya digo, ahí está la valoración, ¿no? Y la valoración también en esa lista de cotejo yo la voy a establecer en cada criterio de acuerdo a lo que yo considere que es muy relevante. Nosotros como docentes, eso es bien importante, ¿no? O sea, como docentes nosotros sabemos qué es lo que los alumnos o sí deben saber al final del cuatrimestre. O sea, no se pueden ir, las maestras de odontología las he escuchado un montón, no se pueden ir sin saber anestesiar, no se puede ir. Imagínense, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si no sabe anestesiar y ya se va a ejercer y no sabe, pues ¿cómo? Entonces es algo que sí o sí tienen que saber. Y hay cosas que a lo mejor puede que no alcancen a ver en el curso porque el programa y el tiempo no dan, no se ajustan, pero a lo mejor lo vieron más o menos y entonces yo le establezco un puntaje a ese criterio que está evaluando eso que ya no alcancé a ver tanto, un punto a lo mejor, pero algo que es esencial le pongo 2. Así es como yo diseño mis instrumentos, partiendo de lo que es muy relevante
hasta lo que, bueno, puede pasar, ¿no? O sea, a lo mejor pasa. Pero así es como lo pueden hacer. Pueden ser, nosotros tenemos un libro, igual se lo comparto a la maestra, no sé si ya lo conoce, porque creo que por eso me contactó, pero por ahí hay un libro que nosotros tenemos que se llama Evaluación del y para el aprendizaje, instrumentos y estrategias, y ahí hay, me parece que son 20 capítulos en donde se desarrollan algunos instrumentos y algunas estrategias que se tienen que complementar en algunos casos, como les comento, para evaluar esta parte de las ciencias básicas. Nuestro coordinador es médico, entonces conocemos muy bien las necesidades de como estas ciencias básicas, ¿no? Tenemos aquí en el trabajo médicos, tenemos una epidemióloga también, una química, entonces conocemos bien esas necesidades, maestro. Perfecto, muchísimas gracias. Este libro que nos comentas, Kareli, ya nos lo hicieron llegar en el webinar de ayer de manera digital, así que bueno, nuevamente sale a relucir este libro, señal que es un libro muy interesante, de gran utilidad para nosotros. Ojalá que los profesores tengan oportunidad de leerlo y más porque está disponible, ¿no? Es un beneficio extra que tuvimos por medio de estos webinars, el tener el acceso a este libro. Entonces, ojalá que tengan la oportunidad de revisarlo, de considerarlo para mejorar su práctica docente, ¿no? Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, hemos llegado al final de esta sesión, pero pues no quisiera que nos fuéramos sin antes reiterarles mi agradecimiento a los presentes por estar en esta sesión. Gracias por su tiempo, gracias por permitirnos construir este espacio y especialmente a la maestra Kareli Joana por su apoyo durante este evento. Sé que ameritó mucho tiempo para preparar esta presentación y además el tiempo para estar aquí con nosotros y pues la verdad lo reconozco y lo agradezco. Y bueno, pues les recuerdo que tenemos una cita para la siguiente semana. Tendremos otro ciclo de webinars, ahora será sobre tutorías. En breve les haré llegar el nuevo programa para quienes estén interesados en estar presentes con toda confianza. Pueden solicitar su acceso por medio del correo electrónico adsbi@shannon.one.mx y les recuerdo que esta sesión, este evento ha sido grabado y va a ser puesto a disposición de ustedes en el canal de YouTube de la división y también en el espacio de programa de formación docente de la página de CBI para que lo consulten cuando ustedes consideren necesario. Muchísimas gracias a todos, los espero en el siguiente ciclo y que tengan un excelente día. Muchas gracias.